Bueno, hola a los que están empezando a conectarse. Hola, Ana Gabriela, Carolina, Moni, Mami, qué rico que estén empezando a conectarse. Vamos a esperar unos segunditos a que Gabriel Francisco se conecte. Muy bien. Vamos, okay, a darle entrada a Francisco. Vamos a esperar a que se conecte unos momenticos. Hola. Hola Moni. Bueno, ¿nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? Las personas que están conectadas, porfa, confírmenos si nos están oyendo y viendo. Hola Priscila. Hola, hola Carito, hola a todos los que se están conectando. Muchas gracias, qué rico estar con ustedes. Hola Sandrita. En este momento, hola Eli, qué rico a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Francisco, por aceptar esta invitación, este momento de compartir. Les cuento un poquito mientras los demás se van conectando. Francisco ha estado canalizando, ha estado bajando mucha información acerca de lo que está pasando, acerca del nuevo despertar de la conciencia, acerca de lo que estamos viviendo en este momento, y nos pareció lindo compartir con más personas pues esta información tan valiosa que él ha recibido. Gracias Carlitos, se ve bien, se oye bien. Gracias señor Gómez. Entonces, pues qué rico poder tener este momento de compartir, ¿no? Entonces, pues Francisco, acá hay muchas personas que de pronto no te conocen, no te están viendo pues por primera vez o no saben en detalle lo que haces. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito pues de ti, de tu historia personal y de cómo pues llegaste a esto que vamos a hablar hoy en más, que es el nuevo despertar de la conciencia? Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Bueno, súper. ¿Me escuchas bien ahí? perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este espacio tan maravilloso. Gracias a todos los que se están uniendo en este momento para escuchar este mensaje. Es un mensaje súper interesante, es un mensaje, digo, bastante novedoso, bastante diferente. Y bueno, espero que disfruten muchísimo este tiempo que van a compartir con nosotros. Como tú dices, es posible que haya muchas personas que no conocen exactamente qué es lo que yo hago y cuál ha sido mi recorrido en todo este proceso espiritual. Así que quiero compartir con ustedes, digamos, como las etapas más importantes de mi vida que me han llevado a este tema de la espiritualidad y cómo he llegado a acompañar a otras personas en su proceso espiritual consciente. Entonces, lo primero que quiero comentarles es que yo estudié medicina, vamos a partir de ese momento de mi vida, cuando estudié medicina, digamos que el enfoque de la medicina tradicional es un enfoque que es bastante desde la mente, es bastante racional, es bastante desde el comprender, de las explicaciones, de la lógica que hay detrás, de la ciencia. Así que el paso por la medicina tradicional me permitió entrar en contacto con una parte de mi ser que se llama la mente. Y eso fue una experiencia interesante porque me permitió ver cómo funciona la mente, cómo funciona esa lógica de la mente, cuáles son las preguntas que se hace la mente, qué es lo que la mente está todo el tiempo tratando de buscar como respuestas. Entonces, digamos que mi experiencia durante esta etapa de la medicina tradicional no fue la mejor, tanto así que tomé la decisión cuando terminé medicina de no practicarla porque sentía que la medicina no estaba respondiendo a muchas necesidades que yo tenía en el acompañamiento de los pacientes y en la forma como enfocaba las enfermedades. Así que tomé la decisión de no practicarla. Luego de eso hice un MBA donde también me enfoqué en la parte empresarial, que también tiene mucho que ver con la mente, tiene mucho que ver con el pensamiento y la toma de decisiones. Y fue un proceso interesante. Después de 12 años de haber practicado la dirección de empresa, tomé la decisión de independizarme y crear mi propio proyecto de vida. En ese momento lo que yo quería hacer era consultoría y estrategia en el manejo de los hospitales y de los actores del sector salud. Y cuando di este paso, cuando yo pensaba que iba a ser el paso más importante de mi vida, realmente fue como un salto al vacío y se convirtió rápidamente en la crisis más grande que he tenido. Fueron 2 años muy difíciles, eso fue hace 8 años, 2 años muy difíciles en donde yo no encontraba respuestas, donde no sabía qué era lo que estaba pasando, porque los negocios no estaban saliendo, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero.
Y en medio de esta crisis, porque fue realmente una crisis, vino mi despertar espiritual. Llegué a un curso donde escuché hablar de espiritualidad y otros temas, y por primera vez me di cuenta que la espiritualidad es algo que uno experimenta dentro de uno. Entonces, ese fue mi despertar espiritual y comencé a despertarme poco a poco sobre cuál es mi misión aquí en la tierra y a identificar toda la sabiduría que llevo dentro de mí, como todos ustedes, todos tenemos esa gran sabiduría dentro de nuestro ser, y eso me llevó a una segunda etapa en mi vida, que fue la descodificación biológica. Cuando yo me desperté espiritualmente, comencé otra vez a apasionarme por el tema de la sanación, pero esta vez no desde la medicina tradicional, sino que tomé la decisión de formarme en descodificación biológica. Es una terapia alternativa que nació en Francia más o menos hace 25 años, y durante el tiempo que me formé, que fueron 3 años, pues fue muy interesante porque me permitió entrar en contacto con otra parte de mi ser, o con otras partes de mi ser que hasta ahora no había explorado, como son el subconsciente y el cuerpo. Entonces, para la descodificación biológica es muy importante el subconsciente y el cuerpo, y el subconsciente y el cuerpo tienen su propia lógica y tienen su propio lenguaje. El lenguaje son las emociones, y la lógica del subconsciente y del cuerpo es la supervivencia, que podamos sobrevivir, no solo como seres humanos, sino también nuestro ego, que pueda sobrevivir nuestro ego. Es posible que hablemos más adelante sobre este tema. Entonces, esta segunda etapa de mi vida fue muy interesante porque me permitió abordar la vida desde una mirada muy distinta, desde otra parte de mi ser, con otra lógica diferente, y eso me llevó a convertirme en un experto en el tema emocional. Todos los días, desde hace 6 años, vengo acompañando a las personas en su proceso de curación, sanación y transformación, y eso se hace a través de la escucha de las emociones, así que he podido explorar bastante este tema. Y por último, hace 2 años, sentí un llamado muy profundo dentro de mí, un llamado muy fuerte a comenzar a conectarme con mi verdadera pasión, con mi verdadera misión espiritual, que es el acompañar a las personas a experimentar el amor. En ese momento el mensaje que recibí es: habla sobre el yo soy. Y en ese momento, pues cuando yo escuché ese mensaje, yo no sabía qué hablar sobre el yo soy, porque no sabía nada del yo soy. Así que pedí ayuda a los seres de luz. Los seres de luz se hicieron presentes, especialmente mi amado Maestro Jesús, algunos de los arcángeles, Gabriel, Rafael, Miguel, y con ellos tuve una especie de entrenamiento en donde pude bajar información de cómo poder explicar y cómo poder llevar esto a la vida cotidiana para acompañar a las personas a que se pudieran conectar con su esencia, a conectarse con el amor que ellos son y poder experimentar esto en su vida cotidiana. Así que esta tercera etapa de mi vida, que comenzó a partir de este yo soy, de esta experiencia yo soy, pues es una etapa que también ha sido muy interesante porque me permitió entrar entrar en contacto con otra parte de mi ser, que es el alma, y que es el yo soy, que es nuestra divinidad. Así que también descubrí que este yo soy y esta alma tienen también su propia lógica y tienen también su propio lenguaje. La lógica del yo soy y del alma es que podamos experimentar el amor, darnos cuenta que somos amor y que podamos vivir desde ese amor en nuestra vida cotidiana. Y el lenguaje que manejan el yo soy y el alma es principalmente a través de los sentimientos y a través de lo que llamamos la intuición y la corazonada. Así que este paso por estas 3 etapas de mi vida me permitieron explorar a profundidad lo que son las diferentes partes de mi ser. Por lo tanto, siento que mi vida nunca volvió a ser igual, porque cada vez que yo tengo una experiencia o vivo una situación, pues trato de mirarla no solo ya desde la mente humana, sino trato de explorarla desde el subconsciente, desde el cuerpo, desde el alma, desde el yo soy, para tener una mirada mucho más profunda y tener los mensajes que nuestro ser permanentemente nos está entregando. En medio de esta experiencia yo soy, desde hace 2 años, recuerdo que en enero del año 2019 recibí una nueva invitación a hablar de un tema muy específico y que se convirtió en un pilar fundamental en el último año dentro de la experiencia Yo Soy. Ese tema es el nuevo despertar de la conciencia. Así que llevo un año en donde me he enfocado mucho en hablar de este nuevo despertar de la conciencia, en explicar de qué se trata, cuál es la invitación, qué es lo que está pasando con el planeta Tierra, y nosotros como seres humanos que estamos en el planeta Tierra, cómo estamos siendo invitados a despertar en este momento. Lo que yo no me imaginaba, Moni, es que en medio de este proceso, hace 2 meses, íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo hoy en día con la epidemia del coronavirus, en donde la vida prácticamente se detuvo, en donde hemos tenido que recurrir a volver a nuestra casa, a volver a estar en contacto con nosotros, donde esa vida agitada se ha tenido que detener. Y en ese momento comprendí
y he venido comprendiendo que esto que está sucediendo no es casualidad. Esto que está sucediendo realmente responde a uno de esos llamados de este nuevo despertar de la conciencia. Y eso es lo que vengo a compartir con ustedes el día de hoy para hablar de lo que yo llamo la nueva tierra. Qué rico, pues muchas gracias por toda esta introducción valiosa, sobre todo para las personas que no te conocían y no sabían el recorrido que has hecho y cómo llegaste aquí a donde estás hoy. Y quisiera que de pronto nos contaras un poquito a qué te refieres tú con el nuevo despertar de la conciencia, cuál es esa información que has recibido, qué podemos entender por esto que tú mencionas tanto en tus charlas, en los talleres, en los cursos que has estado dictando últimamente. Ese es un tema que está pues en auge en lo que tú planteas. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, pues el nuevo despertar de la conciencia, digamos que no es algo ajeno a las personas. Creo que para todos es evidente que en las últimas décadas hemos comenzado a tener ciertas experiencias aquí en la Tierra que son bastante particulares. Primero, hemos visto que la Tierra ha comenzado a expresarse y a manifestarse a través de las catástrofes naturales. Hemos experimentado todo tipo de catástrofes, terremotos, incendios, huracanes y todo tipo de cosas. También el clima ha cambiado sustancialmente en estas últimas décadas han comenzado a despertarse y a mirar cómo ayudar a la Tierra en este proceso para cuidarla más. ¿Qué también ha pasado en estas últimas décadas? Ha habido muchas protestas sociales, manifestaciones, inconformidades, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. De hecho, en noviembre del año pasado, aquí en Colombia tuvimos una situación bastante compleja a nivel social, donde hubo manifestaciones y donde hubo todo este tipo de situaciones sociales. Y lo otro que hemos visto en estas últimas décadas es que cada vez hay más teorías espirituales, cada vez se habla más del tema espiritual, cada vez se crean nuevos escenarios para hablar de estos temas espirituales y cada vez más las personas están buscando una manera o una práctica alternativa para poder llegar a su curación, a su proceso de sanación y a su proceso de transformación. Entonces, cuando tú ves todo esto que está pasando en las últimas décadas, la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto que está sucediendo es lo que yo llamo el nuevo despertar de la conciencia. ¿Qué es el nuevo despertar de la conciencia? Tenemos que partir de la base que la Tierra, el planeta Tierra, es un ser que está vivo, no es un ser inerte, es un ser que tiene un cuerpo, que tiene un corazón, que tiene un alma. Y como ser, él también tiene libre albedrío. Y dentro de su libre albedrío, la Tierra, que ha sido, digamos, maltratada durante miles de años, la Tierra tomó una decisión y la decisión es poder volver al amor incondicional para volver a vivir desde el amor incondicional. ¿Qué ha pasado? Que la Tierra cuando se propuso esto, eso plantea una serie de cambios aquí dentro del planeta. Por ejemplo, la energía, la frecuencia, la vibración comienza a aumentar porque la Tierra tiene que ir moviéndose poco a poco hacia lo que llamamos la quinta dimensión, que es esta dimensión donde existe el amor incondicional. Por eso es que hoy en día la frecuencia de la Tierra ha venido aumentando. Y a medida que hay más luz, que hay más energía en la Tierra, pues eso también despierta la oscuridad. Es decir, cuando tú sales a la luz, cuando tú sales al sol y el sol te da de frente, inmediatamente se proyecta una sombra detrás. Es decir, que cada vez que hay más luz aquí en el planeta, también se generan unas sombras que pertenecen a las cosas que nosotros no hemos sanado. Como la Tierra está en ese proceso de volver al amor incondicional, nosotros que somos desde la Tierra, lo mismo que el reino animal, que el reino vegetal, que el reino mineral, estamos siendo invitados a elegir desde nuestro libre albedrío si queremos o no queremos acompañar a la Tierra en su proceso de ascensión a esta quinta dimensión. Y esto es lo que yo llamo el nuevo despertar de la conciencia. Es un momento único en la historia de la humanidad que nos está invitando a despertar rápidamente para recordar que somos amor y para poder vivir desde ese amor incondicional que somos y poder acompañar a la Tierra en este proceso. Y quiero hacer una anotación. Cuando hablamos de movernos a la quinta dimensión o la ascensión a la quinta dimensión, no quiere decir que nos vamos a ir a otro lugar, quiere decir simplemente que vamos a tener una nueva experiencia aquí en el planeta Tierra, en donde podemos comenzar a vivir desde el amor incondicional. Qué lindo y qué profundo. Y con todo esto, ¿cómo compagina ahí el coronavirus? Porque de alguna manera tú también has hablado mucho que el coronavirus y el nuevo despertar de la conciencia están como muy unidos, muy de la mano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra desde tu perspectiva y desde la información que tú has recibido? Bueno, pues ahora que tú me haces esa pregunta, voy a confesar algo que no he dicho públicamente, pero creo que es interesante para poder comentar, para poder explicar lo que tú me estás diciendo. Más o menos a mediados de febrero, recuerdo que yo estaba durmiendo una noche
Y de un momento a otro me levanté, y me levanté con una frase muy clara en mi cabeza que me quedó resonando, y la frase era: estoy en la recta final. Entonces, claro, cuando yo recibí esa frase, me quedé Es pensando: justo. ¿será que es mi muerte o qué es lo que va a pasar? O de pronto es algo que tenga que ver con mi misión espiritual, pero la frase era supremamente clara: estoy en la recta final. Pasaron unas 12 y comenzó a aflorar el tema del coronavirus. Entonces, cuando llegó la epidemia por coronavirus aquí en Colombia, que eso fue tal vez a comienzos de marzo, pues yo me di cuenta inmediatamente que esto no es casualidad, esto no es un accidente, sino que esa epidemia y ese virus se están haciendo presentes precisamente para apoyarnos en ese nuevo despertar de la conciencia. Tanto así que eso me llevó a tomar una decisión y fue a crear un programa y una alternativa, una estrategia que llamé el Amoravirus, el despertar a una nueva realidad. Y el Amoravirus, lo que yo pretendía con el Amoravirus, que era más como un concepto, era poder contrarrestar un poco el efecto negativo que estaba teniendo el coronavirus y al mismo tiempo poder o tratar de que el amor se comenzara a viralizar, porque a mí me parece supremamente paradójico que lo único que no se viraliza aquí en la Tierra con suficiente fuerza y velocidad es el amor. Entonces por eso lo llamé el amoravirus y comencé a escribir mucho del tema del amoravirus. Entonces dentro de este tema del amoravirus me di cuenta que una de las primeras invitaciones que tiene el que tiene el coronavirus para nosotros es invitarnos precisamente a despertar. Y no en vano, por eso es que la vida prácticamente se detuvo hace 2 meses. No en vano, por eso estamos hoy en día acá en nuestra casa en un aislamiento casi total. No en vano, la economía está comenzando a desacelerarse de una forma muy fuerte. No en vano, muchas personas están perdiendo su trabajo o tienen miedo a quedarse sin trabajo. ¿Qué es lo que todo esto me quiere decir? La única forma de poder comprender toda la dimensión que hay detrás de esta epidemia de coronavirus es entrando en diferentes partes de nuestro ser para poder escuchar el mensaje del subconsciente, del cuerpo y del alma. Entonces eso me llevó a plantear la nueva Tierra y a plantear que está en el proceso de despertar a través del coronavirus. Ok, aquí nos hacen una pregunta que creo que vamos a tocar más adelante. La pregunta de Moni Herrera es, ¿será que el virus nos viene a mostrar que hay mucho miedo a morir? Ya nos vas a contar de pronto un poquito más adelante desde la perspectiva de la biodescodificación, por ejemplo, toda la información que has canalizado, cómo compagina una cosa con la otra. Pero me llama la atención algo y es que tú mencionaste ahorita mucho el tema de la nueva Tierra. ¿A qué te refieres exactamente con ese término? ¿Qué quiere decir la nueva Tierra? Para mí la nueva Tierra es una nueva experiencia de vida en el planeta Tierra. No es que todo vaya a cambiar, no es que vayan a aparecer las cosas y van a aparecer unas completamente nuevas. Va a haber unos cambios, creo que sí, es parte de la información que he recibido y que siento dentro de mí que es lo que va a suceder. No sé cuándo, no sé en cuánto tiempo, no sé qué tan rápido, tan despacio va a ser esa transición, pero la nueva Tierra para mí es una nueva experiencia dentro de este planeta Tierra, en donde vamos a poder experimentar lo que es vivir desde el amor incondicional, lo que es poder vivir desde la comunidad, desde lo que es poder vivir desde la fe y la confianza, desde la compasión, desde el poder compartirnos a nosotros sin esperar nada a cambio, sin tener que competir, sin pensar todo el tiempo en acumular riqueza, simplemente por el hecho de compartir y de cooperar entre nosotros para tener una experiencia de amor aquí en el planeta Tierra. Ok. Y en ese sentido, aquí nos hacen una pregunta que empata con la que yo te iba a hacer. Aquí Beatriz nos pregunta, ¿qué pasa si no nos alineamos con la nueva Tierra? Y la pregunta que yo te iba a hacer era, ¿cómo hacer para despertar y justamente alinearnos con esa nueva Tierra? O sea, ¿qué podemos hacer para podernos alinear en ese sentido? Alinearse con la nueva Tierra es aceptar la invitación. Lo primero y lo más importante, creo que vamos a vivir diferentes etapas dentro de esta transición hacia la nueva Tierra. La primera etapa es precisamente despertarnos. Digamos que si queremos o no aceptar la invitación a despertarnos. La segunda etapa es si nosotros queremos hacer una reflexión más profunda sobre cómo hemos vivido nuestra vida y cómo queremos vivirla de aquí en adelante y qué podemos esperar de nuestra vida aquí en esta nueva Tierra. La tercera etapa, una etapa donde estamos siendo llamados a elegir desde nuestro libre albedrío si queremos o no queremos vivir nuestra espiritualidad desde el amor incondicional aquí en la tierra. Y por último, si elegimos montarnos en este bus de la nueva tierra
de empezar a vivir desde el amor incondicional. Entonces la cuarta etapa es comenzar a manifestar esa nueva tierra, comenzar a crearla para tener esta experiencia en cada una de nuestras vidas y que también se exprese a nivel de la humanidad. Entonces, ¿cómo uno se alinea con este tema de la nueva tierra? Pues lo primero es si estás dispuesta a aceptar o no aceptar la invitación, si estás dispuesta a volver a tu interior, si estás dispuesta a mirarte a ti misma, si estás dispuesta a escuchar tus emociones, si estás dispuesta a entrar más profundo para escuchar los mensajes de tu subconsciente, de tu cuerpo, de tu alma, si estás dispuesta a cambiar esa vida agitada que nosotros veníamos trayendo hasta hace poco, donde todo es en un afán de estar haciendo, 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 todo el tiempo buscando los resultados, buscando acumular dinero, buscando acumular riqueza a nivel individual. Eso es lo que yo llamo, digamos, una conciencia en el ego. Hemos sido gobernados por el ego durante miles de años y no nos hemos dado cuenta que venimos viviendo una vida en donde estamos expresando todo el tiempo ese ego. Por eso estamos todo el tiempo queriendo hacer, hacer y hacer. Y por eso muchas personas se sienten extrañas en este momento, porque no, de pronto no tienen tantas actividades, porque no pueden hacer todo lo que quisieran hacer y están añorando que todo esto vuelva a la normalidad. Pero si tú aceptas la invitación a escuchar esto desde otro lugar, a mirar esto desde otro lugar, te vas a dar cuenta que hay otra forma de vivir. Y esa otra forma de vivir es vivir desde el corazón. Cuando tú vives desde el corazón, en ese momento pasas de querer hacer todo el tiempo y comienzas a hacer algo que se llama ser, S-E-R. Es estar presentes, es estar aquí con nosotros, es estar en nuestro ser. Porque en el momento que tú entras en contacto con tu ser, recuerdas quién eres, recuerdas que eres amor. Y va a ser mucho más fácil para ti elegir, decidir cómo quieres vivir la vida cuando recuerdes quién eres y cuando te hagas consciente que puedes elegir desde tu libre albedrío. Entonces, para responder a la pregunta de la persona que hizo la pregunta que tú me comentaste, si tú aceptas la invitación de despertarte, de reflexionar, de elegir vivir en esta nueva tierra y de manifestar y comenzar a vivir desde esa nueva tierra, tu experiencia de vida va a cambiar sustancialmente. Vas a comenzar a experimentar lo que es el amor, vas a comenzar a experimentar lo que es la felicidad, la paz, la abundancia, la libertad. Todo lo que tenga que ver con tu ser va a aflorar naturalmente y vas a comenzar a experimentar estas consecuencias naturales de estar en tu ser. Ahora, si no decides aceptar, si decides no aceptar esta invitación, lo cual es válido y respetable para todos en su proceso espiritual, cada uno es libre de hacerlo, pues vas a seguir viviendo la vida de la misma manera como lo estabas viviendo. Entonces vas a estar en el afán, en la preocupación, en el querer acumular, en donde te sientes de pronto infeliz y buscando la felicidad, en donde no te sientes en paz, en donde no te sientes abundante ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con todos los recursos que te ofrece el planeta Tierra, y en donde seguramente te vas a seguir sintiendo privado de la libertad en un sistema que te tiene esclavizado, que es el mismo sistema que se ha encargado de crear el ego. Entonces, y en medio de esa creación del ego, pues vivimos en una ilusión. Para la gente no es comprensible que estemos viviendo lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero yo creo que son de los momentos de la historia de la humanidad donde más cerca hemos estado a la realidad del amor, donde estamos despertando a esa ilusión del ego y del miedo y estamos comenzando a aterrizar en una nueva realidad que es la realidad del amor. Y dentro de esa ilusión del ego también está la muerte. Y la muerte, lo hemos dicho tú y yo en diferentes momentos, tú eres más experta en ese tema de la muerte es una ilusión, porque puede que el cuerpo físico ya no esté presente, pero tu energía, tu amor, tu presencia siempre van a estar presentes. Entonces, para responder esa pregunta, si tú eliges no dar el paso hacia esa nueva tierra, pues vas a seguir experimentando la ilusión, el miedo, el ego, y es posible que experimentes mucho más el tema de los conflictos y el sufrimiento. Tú mencionas mucho el concepto de el ego y de pronto para las personas que pues han estado contigo en cursos, en talleres, etcétera, comprenden a qué te refieres cuando hablas del ego, pero ¿por qué no le cuentas a todos los que de pronto te están viendo por primera vez a qué te refieres tú con el ego? ¿Qué significa el ego para ti? Ok, sí, me parece fundamental hablar del ego en este momento, porque precisamente en medio
de este despertar y en medio de esta transición hacia la nueva tierra, la invitación es a dejar de estar en una conciencia basada en el ego y comenzar a vivir en una conciencia basada en el corazón, es decir, en el amor. Entonces, ¿qué es el ego para mí? Me gusta utilizar una metáfora. Para mí el ego es como si fuera un disfraz. Y es un disfraz que comenzamos a formar, que empezamos a diseñar, a crear desde muy pequeños, a partir de información que cargamos de nuestros ancestros, de pronto de otras vidas, que comenzamos a recibir a partir de nuestra familia, de la misma sociedad y la cultura en la que nos movemos, y vamos creando un disfraz. Y ese disfraz comenzamos a ponérnoslo todos los días. Nos lo ponemos y nos miramos en el espejo, y cuando nos miramos en el espejo se nos vuelve tan cotidiano vernos en ese disfraz que cuando pasa el tiempo tú no te das cuenta que realmente es un disfraz, sino que llegas a creer que tú eres el disfraz. Pero el ego para mí es ese disfraz, no es que sea tu esencia. Si tú te quitas ese disfraz, realmente te vas a ver a ti mismo, que es lo que yo hablo del yo soy. Entonces, ¿por qué es tan importante el ego? Pues el ego juega un papel fundamental en el proceso espiritual acá en la Tierra. Lo he dicho a través de un concepto que manejo mucho que se llama el juego del alma. Y dentro de este juego del alma, la primera etapa de este juego del alma, cuando llegamos acá a la Tierra y olvidamos de dónde venimos y nos sentimos separados y desconectados del amor y de la fuente y de Dios y nos sentimos separados los unos de los otros, en ese momento el ego juega un papel fundamental porque es a través de ese disfraz que poco a poco vamos a experimentar diferentes situaciones que nos van a permitir ir recordando que no somos ese disfraz, sino que somos amor. Es decir, tenemos una primera parte donde experimentamos el amor a través del contraste, a través de lo que no somos, o sea, el ego, nos damos Sí. cuenta de lo que sí somos. Y eso es lo que nos permite en un momento despertar. Si nosotros no tuviéramos el ego como herramienta a nivel espiritual, ¿cómo haría el alma para ayudarnos a despertar en medio de ese estado de somnolencia en el que estamos? Entonces el ego juega un papel fundamental dentro de este proceso espiritual. Lo que pasa es que cuando te despiertas, pues te das cuenta que ya no tienes que seguir viviendo desde tu ego, sino que reconociendo que tu esencia es el amor, puedes comenzar a vivir y a manifestar la vida desde ese amor, que es la invitación que estamos teniendo hoy en día a través del nuevo despertar de la conciencia y de lo que yo llamo la nueva tierra. Qué lindo eso que dices, porque muchas veces el ego se tiende a satanizar, ¿no? Muchas personas asocian el ego con lo peor, terrible, máscaras, casi que hay que hacerlo a un lado, y de alguna manera lo que tú planteas es que gracias al ego y a este juego nos podemos dar cuenta de cosas muy valiosas y nos podemos conectar en últimas con nuestra esencia, por este tema de los contrastes. Así es, el ego juega un papel fundamental, por eso yo digo, lo digo abiertamente, yo quiero el ego. Yo quiero el ego, lo respeto, lo valoro, lo observo. eh, Me propongo en vez de satanizarlo, en vez de exorcizarlo, en vez de rechazarlo, me propongo a observarlo con mucho detenimiento porque me va a dar muchas pistas de por qué estoy viviendo la vida que estoy viviendo, de por qué estoy experimentando ciertos conflictos, de por qué estoy sufriendo, de pronto de por qué estoy teniendo ciertas enfermedades o ciertos síntomas. El ego es maravilloso observarlo y cuando tú lo observas, cuando tú lo reconoces, cuando tú te das cuenta de todo lo que te está permitiendo y en ese momento sabes que puedes elegir vivir desde otro lugar que es el yo soy, es decir, desde el amor incondicional, pues en ese momento dejas de exorcizar al ego y por el otro lado le comienzas a dar su lugar al ego. Yo utilizo una metáfora y es, no destruyas ese disfraz, simplemente cuélgalo en una parte de tu closet y sabes que está ahí, pero es probable que ya no lo necesites usar como antes. Es darle otro lugar. Ok, aquí nos hacen una pregunta y es, ¿y los niños de hoy cómo ayudan a la elevación del planeta? Bueno, pues primero que los niños, y creo que ahora es más evidente, los niños son la expresión pura del amor. El Si amor, tú sí. miras a un niño está expresando lo que es el amor incondicional. Un niño tiende a estar conectado en el momento presente, el niño no está ni en el pasado ni en el futuro, el niño está presente acá, el niño mira todo con curiosidad, quiere explorar, para el niño todo es alegría, el niño puede que tenga algunas expectativas, pero no como los adultos que todo el tiempo estamos en una expectativa que queremos que todo suceda de cierto. El niño no juzga lo que vive, simplemente lo vive y tampoco lo rechaza. El niño rápidamente se recupera cuando tiene un conflicto. El niño cuando entra en conflicto, en muy poco tiempo se le olvida el conflicto porque no se queda en ese pensamiento de rechazo y de juicio y está sufriendo. Entonces los niños
para mí termina siendo un espejo del alma. De hecho, esta es una conferencia, un taller que voy a dictar la próxima semana, que se llama El niño, el espejo del alma, en donde voy a hablar precisamente de eso. El niño es un gran recurso para nosotros los adultos, para poder despertar y darnos cuenta cómo es vivir desde el amor incondicional. Los niños se convierten en un gran espejo hoy en día, que nos permite darnos cuenta de cómo podemos volver a las cosas básicas para vivir desde el amor incondicional. Y los niños que están naciendo hoy en día son niños que están naciendo mucho más despiertos y mucho más conscientes. ¿Por qué? Porque están llegando a un momento muy preciso de la historia de la humanidad, que es el nuevo despertar de la conciencia, donde estamos siendo invitados a despertar rápidamente. Entonces los niños van a jugar un papel fundamental en nuestra vida de nosotros como adultos para poder despertar más rápidamente a esta realidad del amor, y los niños van a jugar un rol muy, muy importante en esta nueva tierra. Y ahí yo quisiera agregar que hay muchos de esos chiquitos que traen unos dones impresionantes y traen unos talentos y unas cosas que pueden percibir y pueden ver lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a ver. Aquí, por ejemplo, Moni nos está diciendo que su hijo menor tiene dones que ella como mamá siente que está un poco perdida para acompañarlo, ¿no? Ahí yo creo que es importante recordarte a ti y a todas las mamás que de pronto puedan estar pasando por una situación similar, y es que desde el plan del alma uno siempre elige a los papás, y los padres desde el alma aceptan a sus hijos. Entonces los hijos aceptan y no solamente aceptan, eligen a los papás que los van a poder ayudar de la mejor manera a transitar el proceso que ellos han elegido. Y seguramente tú tienes todos los recursos, y más además porque a ti te conozco personalmente y sé que los tienes, para acompañarlo y para guiarlo desde el corazón y desde el amor, que termina siendo como la mejor brújula, en últimas, que es la que nos va guiando para saber cómo contener mejor, cómo acompañar mejor a estos chiquitos que en realidad son unos maestros impresionantes que nos vienen a despertar esa realidad del amor de la que hablamos, pues, como acompañarnos ellos a nosotros en la transición a esta nueva tierra, y a recordarnos que cuando nosotros nos conectamos con esa esencia que todos tenemos y ese niño que todos fuimos, pues podemos de alguna manera recobrar esa magia que por momentos sentimos que se perdió en nuestra vida, ¿no? De hecho, yo lo digo en este taller que voy a dictar, que yo siento que nosotros no somos los que venimos a sanar al niño, a nuestros niños, sino que son los niños desde su amor incondicional, y ese niño que habita en nosotros, que hace parte de esa expresión del amor puro, que viene precisamente a sanarnos a nosotros los adultos. Es un poco, es un cambio de paradigma en el tema terapéutico de quién es el que viene a sanar a quién. Y hay un tema ¿Quién también será quién? adicional con lo que menciona Mónica y lo que tú mencionas, Moni, es ¿cómo? Moni, ¿me Sigue, escuchas? se cortó un poquito. Sí, te escucho. Ok, estaba diciendo es que dentro de esta conciencia del ego, también nosotros hemos llegado a creer que nuestro rol como padres aquí en la tierra es estar en función de los hijos, que venimos a decirles a los hijos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, a ser los que guían y a los que están presentes a lo largo de toda la vida del hijo, pero no nos hemos dado cuenta que desde la espiritualidad el concepto de ser padre es diferente. Cuando nosotros estamos abordando esto desde la espiritualidad, recordamos que el hijo simplemente es un espejo que yo elegí desde el plan del alma para poderme ver a mí mismo y poder darme cuenta de qué conflictos no he sanado para poderlos sanar y volver a la realidad del amor. De hecho, este es un tema que voy a hablar en un conversatorio el sábado que voy a dictar con motivo del Día de la Madre, que se llama El regalo de ser madre, que es cambiar un poco esa mirada, presentar una mirada diferente a partir de mi propia experiencia como padre, porque yo soy padre de 2 hijos, y para mí fue una experiencia que no fue del todo fácil, hasta que comprendí cuál era realmente mi rol dentro de la espiritualidad aquí en la tierra con mis hijos, donde me di cuenta que ser padre es acompañar al hijo, pero primero para verme a mí mismo, porque él es mi espejo. Si yo logro sanar eso dentro de mí, en ese momento me convierto en un espejo diferente para mis hijos, y no es lo mismo para un hijo verse en un papá que está lleno de conflictos a un papá que está lleno, que está viviendo desde el amor y que ha logrado sanar muchas cosas. Así es, los hijos son maestros que vienen a mostrarnos cosas, pues a los padres, cosas muy profundas, ¿no es cierto? Hay un tema que yo quisiera tocar porque lo he visto mucho en todas las consultas que he hecho últimamente, hablando con las personas y viendo nomás en las redes sociales. Es un tema que está
como en auge, y es que muchas personas se están dando cuenta que no están tan contentas con la vida que estaban llevando, ¿sí? Si bien pueden trabajar en la aceptación y en manejarlo, de pronto se están dando cuenta que los trabajos que están haciendo no los llenan del todo, que las vidas que están viviendo no les gustan tanto como podrían gustarles, ¿no? El otro día una persona con la que hablaba en consulta me decía, a veces pienso que con todo esto del coronavirus, si me llegara a tocar y me muriera en una semana, pues no me moriría satisfecha porque siento que no estoy haciendo con mi vida lo que soñé algún día hacer, ¿no? A nivel profesional, por ejemplo, esto se ve mucho, y muchas personas están haciendo trabajos que de pronto no les llenan, no los apasionan. Justamente hace 8 días hice con Paola Celis y con Marcela Arana un conversatorio acerca de eso, de cómo sí es posible vivir de las pasiones espirituales. Tú y yo, por ejemplo, tenemos, Francisco, la fortuna de hacerlo, de haber seguido el corazón y de servir desde eso que nos mueve el alma y que nos da felicidad y que pues nos hace sentirnos como muy agradecidos. ¿Eso qué tiene que ver en el tema del despertar, del nuevo despertar de la conciencia, la nueva tierra? ¿Tú lo ves por ahí como relacionado? Claro, totalmente, totalmente. De hecho, esa insatisfacción es una invitación a despertar. Quiere decir que en esa conciencia basada en el ego, que estamos viviendo esa vida agitada desde nuestro ego, en donde desde muy pequeños nos enseñaron que para poder ser alguien hay que estudiar, y que el que no estudia no tiene oportunidades en la vida, y por eso pasamos gran parte de nuestra vida estudiando y trabajando, pero al final terminamos buscando la felicidad, buscando la paz, buscando sentirnos abundantes y no nos sentimos libres. Precisamente esa insatisfacción lo que te está diciendo es despiértate. Hay otra realidad, y esa otra realidad se llama el corazón. Cuando tú comienzas a vivir desde el corazón, en ese momento sales del concepto tradicional del trabajo y comienzas a darte cuenta que hay una cosa que se llama la pasión, en donde tú te das cuenta que hay algo que te apasiona hacer en la vida, que haces encantado, que haces feliz, que incluso podrías hacer sin que te pagaran. Y cuando te das cuenta de esa pasión, también te das cuenta que tienes unos dones y unos talentos. Y te das cuenta que puedes unir esa pasión y tus dones y tus talentos y ponerlas al servicio de los demás, al servicio de la humanidad. Y es en ese momento que tú recordaste, en el amor que tú eres, lo que es tu misión espiritual. Entonces, todo esto que estamos experimentando en este momento, ese malestar con el tema del trabajo, el no saber qué es lo que nos gusta, el miedo a perder el trabajo, el miedo a la escasez, el miedo a no tener de qué vivir, es una invitación a una reflexión más profunda donde nos damos cuenta qué es realmente vivir desde el corazón y cómo viviendo desde el corazón podemos volver a nuestra pasión, a nuestros dones, cómo podemos servir a los demás, cómo podemos estar conectados desde nuestra misión, desde el amor incondicional. De hecho, en el año 2016 hicimos un taller, un curso taller muy interesante donde hablábamos del tema de la misión. Y era eso. Nosotros todos estamos viviendo de alguna manera en nuestra misión, pero hay dos maneras de vivir la misión. La puedes vivir desde el miedo o la puedes vivir desde el amor. Cuando tú te conectas con tu pasión, con tus dones y con tus talentos y con el servicio a los demás, es que comienzas a vivir esa misión desde el amor. Y ya dejas de hacer todo porque me toca hacer, porque me toca conseguir resultados, porque me toca ganar dinero, porque me toca sobrevivir. Sales del ego y vuelves a la esencia del yo soy. Entonces, ese es un tema muy interesante que seguramente vamos a profundizar en otro live más adelante, en una de las tantas reflexiones profundas que están surgiendo en esta nueva tierra. Sí, y yo quisiera decir algo que nosotros canalizamos en su momento cuando nos mandaron de regalo, de alguna manera, este curso que hicimos acerca de la misión, es que sí es posible conectarse con ese propósito, con esa pasión, con esos dones y vivir de eso, ¿sí? Porque mucha gente, a veces cuando uno habla de este tema, lo ven tan lejano, tan utópico, sí, eso solo le pasa a algunos afortunados, a unos poquitos, eso no es real, la vida es dura, y ahí entran muchas veces estas creencias inconscientes que tenemos que de alguna manera pues han estado ahí en el ambiente muy latentes, y yo lo que pues quiero aprovechar, obviamente este live no es de eso, pero siento que es un mensaje muy lindo para dejar, es claro que es posible vivir desde la pasión, claro que es posible conectarse desde el corazón, nunca es tarde, ¿no? A veces las personas dicen, sí, pero yo a esta edad ya qué. Yo creo que siempre es posible y todas las respuestas realmente están ahí, y si uno se da el permiso de seguir eso, esa brújula interna le va mostrando el camino.
Aquí nos hacen una Mira que, pregunta. sí, antes Sí, de pasar esa pregunta, quisiera hacer un comentario. Precisamente sí, eso es lo que está pasando hoy día en nuestras casas. La gente muy preocupada porque se está quedando, tiene miedo a quedarse sin trabajo, tener dinero con qué comer. Pero te imaginas cómo se comenzaras a vivir la vida desde lo que te hacer y ponerlo en a personas y tus. De hecho, me ha sorprendido cómo en las redes está comenzando. Hoy hay gente que está viendo información a través de sus ponerlos al servicio. sí. Se te está cortando un poquito, entonces de pronto si hablas un poquito más despacito, no sé si todos te están oyendo cortado, ¿no? Pero creo que ya, Okay, ya. yo escucho un ruido detrás, pero ¿ahí me escuchas? Sí, Ok, todo lo que estoy diciendo es que me ha sorprendido que hoy en día en las redes sociales están apareciendo personas que están poniendo lo que los apasiona hacer y sus dones y sus talentos al servicio de los demás, incluso muchas veces sin ningún costo. sí, Entonces, lo que quiero decir es que no hemos comprendido que dentro de la ecuación del dinero, o dentro de la ecuación de la abundancia, perdón, dentro de la abundancia, no deberíamos meter el tema del dinero. Porque cuando tú metes dentro de esa ecuación de la abundancia el tema del dinero, lo que estás diciendo es que te hace falta el dinero. Y entonces vas a experimentar situaciones de escasez. Si tú comienzas simplemente a enfocar tu energía, tu atención en vivir desde el amor, desde la pasión, desde tus talentos y poner todo eso al servicio de los demás, automáticamente vas a comenzar a experimentar la abundancia. La abundancia va a llegar por sí sola porque el universo se va a encargar de darte lo que tú necesitas para poder cumplir con tu misión espiritual acá en la Tierra. así es. Ahí se necesita mucha confianza, ¿no? Porque hay gente que me dice, sí, pero ¿cómo me vas a decir que me enfoque en mi pasión y con qué voy a pagar las cuentas? Y aquí, de alguna manera, es un poquito confiar y arriesgarse a veces a dar pasos, ¿no? A dar un paso donde uno no sabe si es vacío o no, pero casi siempre vemos que estamos en últimas sostenidos, protegidos y contenidos y que la vida es sabia, las sincronías se van presentando, las puertas se van abriendo, ¿no? También como que uno en este lenguaje con el universo va recibiendo ciertas respuestas cuando va eh, pidiendo señales y eso le va permitiendo a uno encontrar también ese camino y seguir esa brújula interna de la que hablábamos ahorita, que nos conecta con la pasión, con el amor y con ese propósito que nosotros muchas veces elegimos desde el alma y que lo podemos hacer desde el amor, desde la abundancia, desde el servicio, ¿no? Ese es uno de los grandes pasos, este tema de volver a la quinta dimensión, de pasar a la quinta dimensión. Cuando tú quieres volver al amor incondicional, la invitación, una de las invitaciones más grandes es a que tú confíes y comiences a vivir con fe, que tu yo soy se va a encargar de mostrarte el camino para volver al amor. Entonces, estoy de acuerdo contigo, si unimos el vivir desde nuestra pasión al servicio de los demás y comenzamos a confiar, estoy seguro que el universo no nos va a dejar botados y nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Una fuerza invisible, amorosa y benevolente que siempre nos sostiene. Aquí te voy a hacer una pregunta que nos hacen y que se empata con otra que nos habían hecho previamente, que sería interesante que nos cuentes desde la perspectiva, por ejemplo, de la biodescodificación, este tema del coronavirus. De pronto no es coincidencia que ataque los órganos que ataca, ¿no? Que tenga los síntomas que tiene. Aquí nos hacen una pregunta y es, ¿qué pasa con los miedos ante el coronavirus? ¿Cómo manejarlos? Y arriba nos habían hecho la pregunta de si será que el coronavirus nos está despertando y nos está conectando con el miedo a morir. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de Bueno, la biodescodificación? sí. Lo voy a explicar. Las tres partes del ser fueron las tres etapas de mi vida que mencioné, que yo profundicé a lo largo de mi experiencia espiritual. Desde la lógica racional, desde la mente humana, esto es incomprensible. Es incomprensible que haya un virus que esté contagiando a tantas personas, que muchas personas estén muriendo, que se estén enfermando del pulmón y estén falleciendo. Eso no es comprensible desde la mente humana y por eso desde la mente tendemos a rechazar eso que estamos viviendo. Si nosotros entramos en otra lógica diferente, que es la lógica del subconsciente y del cuerpo, nos vamos a encontrar con otro mensaje diferente.
Cuando una persona tiene una enfermedad en donde se afecta el pulmón, pues lo primero que tenemos que mirar es cuál es la función del pulmón. A nivel biológico, ¿cuál es la función del pulmón? El pulmón se encarga de intercambiar el oxígeno, de tomar el oxígeno del aire y de sacar el dióxido de carbono, que son los desechos de las células, hacia el exterior. Es decir, en ese intercambio entra la vida y sale la muerte, sale lo que ya no necesito. Entonces, una pregunta que uno se hace desde la descodificación biológica o desde esa lógica biológica es, ¿qué será lo que el pulmón me quiere decir a través de esta enfermedad? Y es posible, es una hipótesis porque no la he podido validar, porque no he estado con ninguna persona que haya tenido coronavirus, pero creo que la invitación es a que precisamente nos demos cuenta cómo estamos viviendo la vida. Si la estamos viviendo o estamos en la supervivencia, estamos en la vida o estamos más viviendo desde la muerte. Entonces, eso desde la lógica del cuerpo. Y si entramos en una lógica más profunda, que es la lógica del alma y la lógica del yo soy, la pregunta es, ¿qué será lo que me quiere decir esta enfermedad pulmonar y toda esta epidemia? Yo siento que la invitación más profunda es que nos demos cuenta que estamos sobreviviendo y no estamos viviendo. Estamos más viviendo desde el ego y no viviendo desde el corazón y desde el amor. Y la invitación es precisamente a entrar en crisis, a despertar, para que podamos elegir si queremos seguir viviendo desde el ego y desde el sufrimiento o desde el amor y desde todas las cosas maravillosas que trae el amor. Entonces, eso creo que para responder a tu pregunta. No me acuerdo si me preguntaste algo más dentro de esa pregunta o si la contesté completamente. Pues hay una persona que dice, ¿qué hacer ante esos miedos? O sea, ¿cómo puedo manejar el miedo que siento, por ejemplo, frente al coronavirus? Bueno, pues sí, definitivamente una de las cosas que está sucediendo en medio de esta epidemia, cuando estamos aquí en la casa, es que están aflorando una cantidad de emociones. ¿Y por qué están aflorando las emociones? Porque las emociones son mensajeros de nuestro ser, de esas partes más profundas de nuestro cuerpo, de nuestro subconsciente, del alma, que nos quieren comunicar un mensaje. Es decir, a través de esta situación que estamos viviendo por coronavirus, el ser nos quiere mostrar que hay cosas que todavía nosotros no hemos sanado en nuestro interior. Y la forma de avisarnos es a través de las emociones. Por lo tanto, la invitación que yo les hago es a permitirse acoger las emociones, no las rechacen. Permítanse sentir las emociones, porque cuando sientan sus emociones, en ese momento van a entrar en contacto con su interior automáticamente. Y cuando estás en tu interior, vas a poder escuchar el mensaje de tu subconsciente, de tu cuerpo y de tu alma. Entonces, cuando tú escuchas ese mensaje, automáticamente el ser dice, bueno, ya no tengo que seguir avisándole, y es cuando la emoción puede resolverse o puede mejorar. No es que la emoción sea mala, la emoción no es ni buena ni mala, simplemente está presente para comunicarme un mensaje. Si yo acepto la invitación, voy a volver a mi interior, voy a escuchar ese mensaje y en ese momento voy a poderme curar, sanar y transformar a mí mismo. Y hoy en día están saliendo muchas emociones, por ejemplo, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a no tener dinero, el miedo incluso a la vida. Yo estoy viendo con gran preocupación que las personas están empezando a tenerle más miedo a la vida que a la enfermedad y a la muerte. Ya la gente no sabe si salir o no salir de la casa, cómo salir, cómo camuflarse completamente, cómo aislarse completamente. Estamos entrando en un pánico generalizado sobre lo que es la vida. Pero la invitación es a permitirse sentir estas emociones para poder llegar a algo mucho más profundo. Y mira que aquí nos hacen otra pregunta muy interesante. Yo no había oído eso, pero me parece que tiene todo el sentido. Es que nos dice Zulma, aparte del virus, he sabido de muchas personas que actualmente tienen alergias en la piel. ¿Qué mensaje puede haber desde la biodescodificación? Sí, pero que se presentaron por el coronavirus o mucha gente que no tiene el coronavirus y se No, están expresando a aparte través de... del coronavirus, hay muchas personas que Ah, ya, están ok. presentando en casos aislados que no tienen que ver con el coronavirus, no como parte de los Ok. síntomas del virus, sino hay gente que está en su casa con alergias en la piel. Pues es supremamente claro. Uno se pregunta desde la lógica del cuerpo y desde la lógica del subconsciente cuál es la función de la piel. La piel tiene varias funciones, pero una de las funciones de la piel es precisamente permitirnos estar en contacto con los demás. Es a través de la piel que nosotros nos podemos acariciar,
podemos estar en contacto con el otro. Por lo tanto, ahora que estamos viviendo esta situación, para aquellas personas que el aislamiento se convierte en un conflicto porque no pueden estar en contacto con el otro, puede ser que la piel exprese ese mensaje queriendo decir que estamos en conflicto de sentirnos separados de los demás. Y pueden estar apareciendo muchas enfermedades en la piel precisamente por no estar en contacto con el otro. La piel simplemente está funcionando como un mensajero que nos está entregando, nos está diciendo, estás en conflicto porque te sientes separado de los demás y yo vengo a entregarte ese mensaje. Si uno se permite escuchar sus emociones, se permite expresarlas, es posible que la piel se recupere y en ese momento ya la piel no va a tener que seguir avisando este mensaje. Aquí nos dicen que también otra alternativa podría ser porque no soportan a la gente con la que están viviendo esta cuarentena, ¿no? Y de alguna manera la piel, pues como es el órgano con el que sentimos el contacto, puede ser me siento separado del contacto de alguien o siento un contacto impuesto que me molesta y que de alguna manera rechazo o no quisiera. Exacto. Entonces ahí tienes que entrar, ya entras en las sutilezas de la descodificación biológica, porque la piel tiene diferentes capas. Una capa es la epidermis, que es la capa más superficial con la cual entras en contacto con él. Si la persona está con un síntoma en la piel y para ella tocarse es agradable, rascarse es agradable, es posible que esa persona lo que sienta es que, o el posible conflicto de esa persona es que se siente separada del contacto con el otro, que necesita contacto. Pero también puede pasar lo que tú estás diciendo. Al estar aquí aislados en un espacio cerrado, estando de pronto en contacto con un contacto que no queremos tener, puede que reaccione otra capa de la piel más profunda que se llama la dermis. Y en ese caso lo que vamos a sentir es como unas ganas de arrancarnos la piel, como me quiero rascar y me quiero arrancar la piel, no quiero este contacto. Entonces esa es una forma de diferenciar si tu conflicto es que te sientes separada del contacto o que te sientes agredida del contacto. Y lo que quieres es estar tocada o lo que quieres es arrancarte el contacto porque te desagrada ese contacto. En ese sentido, yo creo que es importante, para complementar un poquito lo que tú ya dijiste, frente a los miedos y todas estas emociones, porque de alguna manera todos con esta situación probablemente estamos viviendo carruseles emocionales, donde hay días que estamos más alegres, otros de pronto más tristes, agobiados, preocupados, y en general esto puede ir fluctuando mucho dependiendo del día, incluso del momento del día. Pero yo creo que una gran invitación es a permitirnos acoger las emociones, lo que sea que estemos sintiendo, es démonos el permiso de sentir, démonos el permiso de ser humanos, de acoger eso, y como decía Francisco, mucha de la riqueza y de los grandes tesoros de las emociones está en permitirnos sentirlas, casi que abrazarlas y ver a qué nos invitan, qué es lo que hay detrás de eso que yo estoy sintiendo. Si siento miedo, ¿qué es lo que hay en lo profundo de ese miedo? ¿Sí? De pronto hay alguien o algo valioso que yo siento que está en peligro. Siempre hay unas invitaciones más profundas y de pronto las personas que no han tenido la experiencia les cuesta un poquito más de trabajo comprenderlo, pero las que se han dado el permiso de hacerlo, cuando uno se permite sentir esa emoción, acogerla, darle el permiso de estar, aunque sea incómodo estar con ella por un momento, inmediatamente empieza a bajar la intensidad y muchas veces descubrimos cosas muy valiosas y muy lindas a las que nos están invitando. Aquí te leo el mensaje de Moni que dice: gracias, acabo de comprender mi alergia. Con lo que acabas de decir entendí la alergia que tenía. Súper. Bueno, Hay una cosa muy importante. Pocos minuticos. Hay Dale. una cosa muy importante que creo que es importante revisar en este momento. Esta invitación del coronavirus y lo que estamos viviendo en este momento, yo siento que el coronavirus es un chivo expiatorio. Apareció y bueno, el pobre tuvo que llevarse la mala fortuna de ser despotricado y de hablar mal de él todo el tiempo. Pero siento que él trae una invitación mucho más profunda. Y cuando nosotros estamos siendo invitados a despertar y a vivir desde el amor, quiero dejar algo muy claro. La espiritualidad no es vivir en la elevación. La espiritualidad no es vivir en el aire, todo es bonito, solo pienso bonito, solo siento bonito, solo el amor, no importa lo que me hagan, no, eso no es espiritualidad. La verdadera espiritualidad acá en la tierra es aceptar que nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que como seres humanos vamos a estar en conflicto muchas veces y va a aparecer el miedo, va a aparecer la oscuridad y no hay un acto más divino, no hay un acto de amor más profundo que permitirse abrazarse a uno mismo desde esa oscuridad y desde ese miedo. No ser duros con uno mismo,
actuar con compasión con uno mismo, perdonarse a uno mismo si está viviendo esto, es poder vivir todo lo que es la divinidad desde todos los ángulos, no solo desde el amor, sino desde el miedo, no solo desde la ilusión, sino desde la realidad, no solo desde el ego, sino desde el yo soy. Es ahí donde tú vas a tener realmente una mirada completa de lo que es ser un ser divino. Es muy importante tener en cuenta eso. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos quedan 5 minuticos. No sé si quieras de pronto, antes de contarnos qué podemos hablar en el próximo live, de pronto si quieres cerrar esto que has dicho, dar algunas conclusiones, algunas ideas que consideres principales para que las personas que nos están acompañando se lleven hoy. Sí, yo quisiera dejar un mensaje. El mensaje es: esto que está sucediendo desde mi experiencia personal, desde lo que yo he venido recibiendo, desde lo que yo siento profundo dentro de mí. Esto no es un accidente, esto no va a volver a resolverse para volver exactamente a la misma normalidad de antes. Yo creo que esta es una gran invitación a despertar en este momento, y la gran invitación a despertar es para que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra vida y elegir si queremos acompañar el proceso de ascensión a la quinta dimensión. Depende de nosotros y únicamente de nosotros el aceptar comenzar a vivir desde la nueva tierra, es decir, el poder crear una nueva experiencia en nuestra vida que nos conecte con el amor incondicional y poder vivir desde otro lugar. ¿Qué es lo que va a pasar, creo yo, en esta nueva tierra? Decía, creo que hay 4 etapas fundamentales. La primera es el despertar. La segunda, que será motivo de otro live, y es que revisemos cuáles son esas grandes reflexiones que nos está invitando en este momento esta epidemia por coronavirus. Es decir, ¿cómo siento yo que va a ser la vida de aquí en adelante? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar con la comunidad? ¿Cómo nos vamos a relacionar con los otros? ¿Cuáles son los valores que se van a promulgar dentro de esa nueva comunidad? ¿Vamos a seguir compitiendo o vamos a compartir y a vivir en la cooperación? ¿Qué va a pasar con el tema de la justicia? ¿Qué va a pasar con el tema de la educación? Muchos temas que surgen en este momento. ¿Cómo va a ser la economía? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Entonces creo que vale la pena hacer un nuevo live para revisar algunas de las reflexiones más profundas en todos estos temas. Tercero, el otro momento que también lo abordaremos seguramente en otro live, es a qué nos está invitando el vivir toda esta situación. ¿Elegimos vivir o elegimos sobrevivir? ¿Elegimos vivir desde el corazón o elegimos seguir viviendo desde el ego? Y por último, ¿qué es importante hacer para poder comenzar a manifestar esta nueva tierra? Así que, pues muchas gracias, Moni, por tu participación, gracias por tus preguntas, gracias por tus No, con intervenciones, mucho gracias a gusto. todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a ti por querer compartir toda esta información valiosa que has estado recibiendo de manera muy juiciosa. O sea, no se imaginan lo juicioso que es Francisco cada vez que le llega una información y que empieza a canalizar, es a lo que le da prioridad y no para hasta que termina de escribir y de recibir todo esto que puede después compartir. Entonces, pues valoro mucho esa generosidad porque siento que es un mensaje que nos ayuda mucho a conectarnos con nuestra esencia, que en últimas siento que ahorita es esencial, es volver al corazón, es recordar quiénes somos. Muchas veces pasamos esa búsqueda, a veces hay gente que pasa la vida entera buscando esas respuestas, ¿no? Y a veces es más sencillo de lo que uno se imagina, a veces no es afuera que uno debe buscar, sino adentro, y todos esos mensajes nos invitan siempre a regresar al interior, a conectarnos con ese yo soy, con ese corazón. Entonces, muchas gracias. Bueno, acá hay mucha gente que está escribiendo gracias, mensajes de gratitud por este ratico compartido. Pues ojalá que podamos cuadrar próximamente otro live donde nos cuentes esas reflexiones a las que te referías ahorita, de qué podemos hacer de pronto de manera más pragmática y más puntual para prepararnos para los que queremos dar el paso y vivir en esa nueva tierra y vivir desde el amor incondicional. Entonces, bueno, qué rico, ojalá podamos hacer próximamente otro Claro live. que sí, esa es mi invitación para ustedes, y los invito a que vivan esto con mucha alegría, porque creo que somos privilegiados de estar viviendo este momento de la historia de la humanidad. Es un momento único, porque vamos a experimentar cosas que muchas de las generaciones pasadas y otras vidas no lo vivimos, así que lo disfruten. Les mando un beso y un abrazo. Moni, un beso y un abrazo.
Muchas gracias a todos por conectarse. Estaremos contándoles próximamente cuándo va a ser el próximo live. Un abrazo y que tengan una linda noche. Cualquier pregunta que tengan adicional que no hayan alcanzado a hacer acá, nos la pueden escribir por interno o a Francisco o a mí, y con mucho gusto estaremos felices de contestarles. Besitos para todos, feliz noche. Chao, chao.